Hoy estamos iniciando una nueva serie de enseñanzas. Como iglesia tratamos de cada 2 meses meter series de enseñanzas de 3, 4 o hasta más semanas que nos ayuden a hablar un poquito más profundo acerca de ciertos temas que creemos que son importantes hablarlos. Y durante estos 3 domingos de enero que restan, vamos a estar hablando de reinicio, sobre reiniciar ciertas áreas en nuestras vidas, áreas que quizás puede que estén atoradas, que estén detenidas, que por X o Y situación están en pausa. Ahora, la pregunta que quiero hacerte para iniciar esta mañana es la siguiente: ¿quién considera que necesita un reinicio este 2025? Levanta tu mano si tú consideras que necesitas un reinicio este 2025. ¿Hay alguien aquí? Levanta tu mano si tú consideras que hay áreas en tu vida espiritual que necesitan reiniciar o reactivarse. Muy bien. Ahora, a ver, voltea con tu vecino nuevamente y dile, a ver, ¿dónde tienes el botón para reiniciarte? Porque quiero reiniciarte. Dile, ¿dónde está? ¿Está en la cabeza? ¿Está en la espalda? ¿Dónde está? Porque todo equipo electrónico, tú sabes, cuando no funciona bien, ¿qué sucede? ¿Qué nos dicen? Necesitas resetearlo, necesitas reiniciarlo y le aprietas el botón y se reinicia de fábrica y queda totalmente nuevo, ¿no? Y pensando sobre reinicio y meditando sobre esto, creo que una de las cosas que hacen falta para que haya un verdadero reinicio en nuestras vidas es cambiar nuestro apetito. Creo que es una de las cosas más importantes, cambiar nuestro apetito. Tenemos que cambiar nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestros apetitos. Mira, si lo que hemos consumido hasta el día de hoy nos tiene en el lugar donde estamos y no es donde queremos estar, entonces tenemos que cambiar, probar algo nuevo, cambiar nuestro apetito. Es tiempo de cambiar la dieta de lo que estamos consumiendo en la área espiritual. Mira, yo nunca en lo personal había tenido el placer, el gusto, el deleite de probar lo que eran los taquitos de tripita. ¿Alguien aquí ha probado los taquitos de tripita? Mira, tú antes de no probar los taquitos de tripita vas a decir, no, qué feo, qué asco, se ve, no, no está rico. Pero ya que pruebas los taquitos de tripita, es como que se te despierta un nuevo mundo de sabores, de cosas. Algo cambia dentro de ti. No vuelves a ser el mismo. O sea, cada que vas a ese tipo de tacos, sí o sí te debes de pedir unos de tripita porque dicen, son los de tripita y son los buenos. Y se te abre algo nuevo. Y cuando lo probé yo por primera vez, se abrió un apetito nuevo dentro de mí. Se abrió algo diferente dentro de mí, se empiezan a activar nuevas papilas gustativas y eso me gustaría que sucediera en esta serie de temas que vamos a estar hablando en este mes, que se despierten nuevos apetitos espirituales dentro de tu vida, dentro de tu corazón, que puedas tener nuevos apetitos espirituales que te ayuden a tener un buen año 2025 y que estés más lleno de la presencia de Dios, que se despierte un hambre, un deseo por buscar de Dios, por orar, por leer la palabra, la Biblia, por ser más constante en la iglesia, por buscar tiempos personales de adoración y que empiece también a cambiar tu carácter, que empiece a avivar tu espíritu y que en estos 21 días de oración y ayuno que vamos a iniciar el día de mañana se despierte algo en ti y que algo sea transformado en tu interior, iglesia. ¿Cuántos creemos y que Dios va a hacer eso en nuestro interior? Así que ¿por qué no oramos? Y dentro de ahí de tu oración, ¿por qué no le mencionas esta área? Dile, Señor Jesús, despierta un nuevo apetito en mi interior. Señor Jesús, te damos gracias primeramente por la oportunidad de estar en tu casa. Gracias porque podemos venir a cantarte, a alabarte en unidad todos juntos, Señor Jesús. Te pedimos que hoy hagas algo en nuestro interior. Dile ahí, Señor, despierta nuevos apetitos espirituales dentro de mí, Señor Jesús. Un hambre, nuevos deseos, nuevos anhelos en mi interior por buscarte, por llenarme de ti, Señor Jesús, y que algo se despierte hoy en mi vida y en mi interior y que pueda animarme y ser retado para estos 21 días de oración y ayuno que vamos a estar teniendo como iglesia. Te damos las gracias, Señor Jesús. Quitamos toda distracción, todo aquello que quizás quiera robarse la palabra que tienes para nosotros esta mañana, Señor Jesús, y hoy nos concentramos y ponemos nuestra atención en tu palabra y en tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Muy bien. Sabes, hoy quiero estudiar contigo unos versos que encontramos en el libro de Nehemías, capítulo 1.
Este libro quizás nunca lo has leído, pero en Nehemías capítulo 1 encontramos y podemos conocer un modelo de oración que quiero enseñarte el día de hoy para que sea un modelo de oración que te ayude o complemente en estos 21 días de oración y ayuno, y que puedas usar este modelo como una herramienta para mejorar tus oraciones, y para aquellos que quizás van a tener por primera vez tiempos de oración, te pueda facilitar la oración usando esto como referencia. Así que vamos a este libro, acompáñame a Nehemías capítulo 1. Vamos a estar leyendo del versículo 1 hasta el 9. Voy a estar leyendo la NTV, va a estar en las pantallas. Si tú traes otra versión de la Biblia ahí físico, no te preocupes, prácticamente lo mismo, solo cambia la redacción de algunas palabras, pero es lo mismo. Así que cuando lo tengas listo, di un fuerte amén. Listo, vamos a leerlo. Nehemías capítulo 1, versículo del 1 al 9. La palabra de Dios dice: a fines del otoño, en el mes de Quisleu, del año 20 del reinado del rey Artajerjes, me encontraba en la fortaleza de Susa. Hanani, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación en Jerusalén. Versículo 3. Me dijeron: las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo. Ayuné y oré al Dios del cielo y dije: oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Escucha mi oración, mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos, los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Versículo 8, te suplico que recuerdes lo que le dijiste a tu siervo Moisés. ¿Qué le dijo? Esto: si me son infieles, los dispersaré entre las naciones. Pero si vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. Muy bien, ahí lo vamos a dejar. Te voy a dar un poquito de contexto. Aquí está hablando Nehemías. Nehemías se encontraba en cautiverio en el imperio, en el reinado de Persia. Él estaba fuera de Jerusalén. Jerusalén en ese momento estaba pasando por un momento donde, obviamente, como lo dice aquí, estaban pasando un mal momento donde las murallas habían sido destrozadas, las puertas habían sido quemadas, estaban pasando un momento crítico. Entonces llegaron unas personas que venían de Jerusalén, de Judá, del reinado de Judá, y Nehemías automáticamente lo primero que les preguntó fue: oye, ¿cómo está la tierra? ¿Cómo está Judá? ¿Cómo está Jerusalén? Y pues le empiezan a platicar que estaba mal la situación. Para eso Nehemías pues empezó, dice ahí, a llorar, empezó a ponerse en duelo, dice: ayuné y oré al Dios del cielo, porque él realmente no estaba viviendo o no estaba experimentando todo lo que estaba sucediendo en Jerusalén. Ahora, lo que quiero hablarte el día de hoy con este tema y con esto que te voy a estar enseñando esta mañana, es este tema que lo titulé, le puse un título, y es: primero oramos. Voltea con el que está a tu lado y dile: primero oramos. Ahora voltea con tu otro vecino y también dile: primero oramos. Quiero contarte qué significa esto. Sabes, creo que vivimos en una sociedad y en un mundo donde difícilmente podemos descifrar o ver la primera reacción de las personas ante situaciones que están pasando en su vida. Porque vivimos en un mundo actual que está muy editado. Vivimos en un mundo fácil de editar, vivimos en un mundo fácil de fingir. Estamos en un mundo fácil donde fácilmente editamos nuestras reacciones
ante cosas que suceden. Vivimos incluso en un mundo donde las fotos pueden ser editadas fácilmente. No sé si te ha pasado que ves el perfil de una persona, de alguien en Facebook o Instagram, y se ven de una manera en su perfil, ¿no? Y los ves en la vida real y dices, no se parece nada a lo que yo había visto en esa foto. Como que le saben mucho a los filtros, ¿no? Sabes, vivimos en un mundo sumamente editado y difícilmente vemos la primera reacción de las personas ante situaciones que viven o pasan en su día a día. Y a lo que quiero llegar con esto es que nuestra primera reacción a cosas que nos suceden en el día a día revela mucho de lo que está en nuestro corazón. En otras palabras, el cómo reaccionas ante situaciones revelan mucho lo que hay dentro de tu interior. El cómo reaccionas ante personas, el cómo reaccionas ante el dolor, el cómo reaccionas ante palabras, el cómo reaccionas ante una situación revela mucho lo que hay en nuestro interior. Y nuestra primera reacción ante situaciones, escúchame muy bien esto que te voy a decir, nuestra primera reacción ante situaciones que nos pasan en la vida o cosas que suceden en nuestras vidas, tiene que ser siempre la primera reacción una reacción de oración en todo lo que sucede. La oración debe ser importante. Y en estos versos que leímos, vemos que Nehemías, cuando escucha el dolor que está sucediendo en Jerusalén, su primera reacción es sí sentir el dolor, pero lo lleva a la oración. Lo lleva a orar. Cuando escucha que las murallas están caídas y que la gente está viviendo en desgracia, su primera reacción ante esta situación no es nada editada, no es fingir, no es decir, está bien todo, ok, pues qué padre. No, su primera reacción cruda y real fue llorar, ayunar, sentir el dolor, pasar un momento de duelo y orar a Dios. Y yo quiero animarte a este año a que podamos crear un nuevo hábito en nuestras vidas, en donde nuestra primera reacción ante situaciones que vengan, a dificultades, a esas decisiones que tengamos que tomar en nuestro trabajo, en nuestra escuela, a cada cosa que queramos hacer, nuestra primera respuesta o reacción sea la oración. Primero oramos, en donde lo primero que hagamos sea orar. ¿Qué tal si lo primero al despertarnos, antes de agarrar nuestro celular, fuera orar? ¿Qué tal si antes de salir de nuestro hogar, a nuestro trabajo, a nuestros estudios, lo primero fuera qué? Orar. ¿Qué tal si antes de empezar una relación este año, lo primero fuera qué? Orar. ¿Qué tal si lo primero antes de comprar una propiedad, un vehículo o algo que queramos sea orar? ¿Qué tal si lo primero antes de tomar una decisión importante en nuestra vida sea orar? ¿Qué tal si primero oramos? ¿Qué tal si primero antes de emprender un negocio oramos? ¿Qué tal si antes de hacer nuestros planes, nuestros sueños, esos viajes que queremos hacer, primero oramos? ¿Qué tal si primero antes de derrochar dinero en una compra innecesaria, antes de meter la tarjeta decimos, primero voy a orar? Si es algo que ocupo, que necesito y que en verdad va a ser de bien. ¿Qué tal si primero, antes de comprarte esas nuevas zapatillas y vestido que tanto quieres, mujer, primero oras? Y los hombres dicen, amén, por favor. Sí. Porque yo me he dado cuenta que muchas veces nos metemos en situaciones complicadas y ahora sí vamos a orar. Pero creo que nos libraríamos de muchas situaciones si primero oramos. Y me encanta esta reacción porque Nehemías tiene esa primera reacción. Aquí no está dictada su reacción, sino que su reacción inicial es la oración. Y algo que tenemos que entender, como te mencionaba ahorita, es que Nehemías, él era un hombre judío que no estaba viviendo en Jerusalén, porque había sido llevado en cautiverio como esclavo por el imperio persa. Y él estaba sirviendo al rey de Persia. La función que él tenía era el copero del rey. Él tomaba las bebidas antes de que el rey las tomara para ver si no tenían veneno,
porque si alguien se moría, pues iba a morir el copero y no se moría el rey si alguien quería traicionarlo. Y Nehemías no estaba ni siquiera viviendo en Jerusalén. Él no estaba viendo con sus ojos la destrucción de lo que estaba sucediendo en Jerusalén. Él no estaba sufriendo lo que estaban atravesando, no estaba viendo la desgracia. Entonces él realmente estaba viviendo a gusto con el rey de Persia. Le iba bien, pues era una persona cercana al rey, que estaba ahí siempre viviendo en el palacio y todo eso. Y de pronto dice esta historia que llega a visitarlo su hermano con unos hombres que venían de Judea, de Jerusalén. Y lo primero que les pregunta es: ¿cómo está la tierra? ¿Cómo está la tierra de Judea? ¿Cómo está la tierra bendita? ¿Cómo está Jerusalén? Y lo que ellos le responden es: las cosas no están bien. Las cosas no están nada bien. Las murallas están caídas, las puertas fueron consumidas por el fuego, hay dolor, la está pasando mal el pueblo. Y la reacción de Nehemías, aunque él no estaba viendo con sus ojos la tragedia, aunque él no estaba sintiendo el dolor en su cuerpo, ¿sabes? Él sintió el dolor ajeno como dolor propio. Y este es un cuadro, mira, este es un cuadro de lo que la iglesia debería hacer y sentir por nuestra sociedad. Que aunque hay situaciones a nuestro alrededor que a lo mejor no tocan la puerta de nuestra casa, que aunque hay situaciones en nuestra sociedad o a nuestro alrededor que a lo mejor no nos afectan directamente a nosotros, o aunque hay situaciones en nuestro país que quizás no están afectando a nuestra ciudad Jutepec, que a lo mejor no nos afectan directamente a nosotros, aún así nosotros como iglesia, como hijos de Dios, debemos sentir el dolor ajeno como dolor propio, y debe llevarnos a arrodillarnos a la presencia de Dios para orar a favor de esas situaciones que están pasando en otros lados, iglesia. Sabes, como hijos de Dios, donde quiera que haya injusticias, es nuestro deber brillar la luz de Jesucristo. Es nuestro deber levantar una bandera de justicia por los que no están viviendo en justicia o por los que están pasando por aflicción. Es nuestro deber sentir el dolor de lo que está ocurriendo en tantos rincones de nuestra ciudad. Y lo primero que nos debe llevar a hacer eso es a orar. A orar. ¿Sabes? Nehemías no lo vio con sus ojos, Nehemías no lo sintió con su cuerpo, pero sintió un dolor profundo que lo obligó y motivó a correr hacia orar. Todos nosotros como hijos de Dios somos responsables de lo que ocurre a nuestro alrededor, y cuando la mano de Dios está sobre nosotros, iglesia, debemos reaccionar y hacer algo al respecto. ¿Y qué es lo primero que podemos hacer? Orar. Orar. ¿Sabes? Tantas cosas que están sucediendo a nuestro alrededor: violencia, muertes, tantas cosas que quizás no nos afectan directamente, pero como hijos de Dios sí nos podemos levantar en oración a favor de esas situaciones que están pasando otras personas. Y me encanta que Nehemías no era pastor, porque así te puedo quitar las excusas de que pues solo el pastor que ore por la ciudad y que no. Nehemías no era ministro. Nehemías no tenía un título ni posición dentro de la iglesia. Nehemías era solamente un copero del rey. No era un ministro, no era un pastor, no era un salmista. Pero cuando la mano de Dios está sobre nosotros y entendemos nuestro papel como hijos de Dios, no necesitamos un título para ser efectivos en el reino de Dios, iglesia. No necesitamos un reconocimiento, no necesitamos una posición, no necesitamos nada de eso. Cuando la mano de Dios está sobre nosotros, eso nos impulsa a levantarnos y a ser efectivos con nuestras oraciones, y a levantarnos, a levantar un clamor por los demás que están pasando sufrimiento, que están pasando injusticias, que están pasando por situaciones difíciles. No importa si quizás eres ama de casa, un estudiante, un obrero, un chofer, un ingeniero, un supervisor, un comerciante, un emprendedor, sea lo que sea, entendemos nuestro papel como hijos de Dios y nos levantamos en oración por aquellos que están pasando injusticias, que están pasando dolor. Sabes, podemos ser efectivos a través de nuestras oraciones, podemos ser efectivos a través de nuestro clamor. Y Nehemías sintió el dolor ajeno, el dolor por Jerusalén, y al sentir ese dolor, fíjate esto, al sentir ese dolor tuvo el mismo corazón que Jesús tiene por la sociedad. Porque Nehemías dice aquí que lloró
por Jerusalén. Oró y lloró por Jerusalén. Y años después lo podemos ver que Jesús también lloró por Jerusalén. Lucas 19:41, no lo busques, está en las pantallas, pero dice: al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó ¿a qué? A llorar. Porque estaba viendo todo lo que estaba sufriendo su pueblo, su gente, la gente que él amaba. Sabes, Nehemías tenía el mismo corazón de Jesús. Y cuando tú y yo sentimos el dolor ajeno como dolor propio, cuando tú y yo vemos el dolor ajeno y nos lastima, nos parecemos más a Cristo, nos parecemos más a Jesús. Iglesia, te hago una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por tu ciudad? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por tu ciudad? ¿Cuántos aman Jutepec? ¿Cuántos aman Cuernavaca? ¿Cuántos aman esta zona? Levanta tu mano si tú lo amas o no los aman. ¿Les gustaría vivir en Las Vegas mejor? ¿Cuándo fue el último día que sentiste un dolor por esta ciudad? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste: me está doliendo esto que está pasando? La inseguridad, la corrupción, muerte, asesinatos. Es más, espero que nuestras oraciones por nuestra ciudad sean más que nuestras quejas por nuestra ciudad. Espero que nuestros clamores por nuestras calles sean más grandes que nuestras quejas por nuestras vialidades. Espero que nuestra intercesión sea mayor que nuestras quejas y murmuración sobre nuestra ciudad. Porque si no, no estamos entendiendo que esta ciudad muchas veces está pasando injusticias, que está pasando por dolor, que hay familias que están siendo rotas por ciertas diferentes situaciones. Y yo te quiero animar. ¿Por qué no te llevas dentro de estos 21 días de oración y ayuno que puedas esta semana orar por tu ciudad, Jutepec? Que puedas decir: Señor, yo voy a interceder por mi ciudad, voy a dejar de quejarme de mi ciudad, de que si hay baches, que si hay esto, que si se inundan las calles, que si esto, y voy a interceder más que quejarme por mi ciudad. Voy a orar por esas familias que quizás han perdido una persona importante este año. Voy a orar por aquellos que están quizás caídos en alcoholismo, en drogadicción. Voy a orar a favor de aquellos que quizás están adorando incorrectamente a ídolos que no son buenos. Voy a orar por aquellos que quizás están pasando por enfermedad, que están en hospitales. Voy a orar por mis gobernantes a favor de que Dios les dé sabiduría, ¿no? Porque a veces es más fácil quejarnos que orar realmente por eso. ¿Sabes? Vemos que Nehemías se sienta a llorar, a hacer duelo, a hacer luto, llanto, y se pone a clamar. ¿Por qué? Porque primero oramos. Iglesia, todo gran mover de Dios inicia con oración. Todo gran mover de Dios, todo gran movimiento de Dios que Dios quiere hacer en algún lugar, inicia con la oración de muchas personas que están ahí intercediendo y orando. Si estás sintiéndote incómodo hacia algo, si amas a tu ciudad, si amas a tu familia, si amas tu matrimonio, si amas a tus hijos que quizás están alejados, si amas a aquellas personas que están pasando por aflicción, la primera reacción que tenemos que tener como cristianos e hijos de Dios es la oración, iglesia, la intercesión. Y ahora sí, aquí va la oración que hizo Nehemías y que quiero enseñarte esta mañana. Quería darte un poquito a levantarte en oración, animarte a orar por tu ciudad, pero quiero enseñarte este modelo de oración que Nehemías hizo para que te ayude y complemente durante estos 21 días de oración y ayuno que vamos a estar haciendo como iglesia. Y que si aún no estás anotado, hoy puedas tomar la decisión de unirte a estos 21 días de oración y ayuno y que puedas unirte junto con toda la iglesia y que podamos hacer que algo suceda en este lugar. Así que vamos a leer en el versículo 5, Nehemías capítulo 1, versículo 5. Así inicia este modelo de oración. Y dice: y dije, aquí está la oración: oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman
y obedecen tus mandatos. Este es el modelo de oración. Número 1, y te puede ayudar si estás anotando para hacer tus oraciones. Número 1, inicia su oración basada en el carácter de Dios. Una oración basada en los atributos de Dios. Lo primero que hace Nehemías al ir a buscar a Dios en oración es reconocer sus atributos, reconocer lo que Dios es. Lo primero que reconoce es Dios grande, Dios del cielo, Dios grande, temible, que cumple su amor inagotable. ¿Sabes? Inicia hablando los atributos de Dios. No sé si tú conozcas los atributos de Dios. Traigo por ahí un listado, no son todos, no sé si lo puedan poner, pero es bien importante que tú conozcas los atributos y las características de Dios para que las puedas orar en tu casa, las puedas usar en tus oraciones, o incluso sirven mucho cuando estamos adorando y alabando a Dios. No sé si tenemos la imagen, por favor. Muy bien, ahí tienes varios, no te los voy a leer todos, pero tenemos que Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente, santo, justo, amoroso, bondadoso, paciente, fiel, verdadero, misericordioso. Hay muchísimos, realmente esos son poquitos, pero en la Biblia puedes encontrar bastante, y a mí me encantan los atributos de Dios. Hay incluso muchos libros que se dedican a hablar sobre los atributos de Dios. En la Biblia misma puedes encontrar los atributos de Dios, y los atributos son características, el carácter mismo que posee Dios, y la verdad siempre terminan siendo insuficientes las descripciones de quién es Dios, porque mira, sinceramente, aunque los atributos son muy bonitos, los atributos intentan describir aquel que es indescriptible, aquel que no hay palabras para poderlo describir. Y estos quizás nos pueden dar la guianza, pero realmente Dios no hay nada que lo pueda describir. Dios es más de lo que nuestras palabras pudieran decir. Y a mí me encanta porque podemos usar esto para llegar en nuestra oración, para orar a Dios. Pero estos atributos, mira, lo que hacen es nos dan un norte. ¿Y por qué es importante empezar nuestra oración reconociendo su grandeza? Porque entre más grande reconocemos que es Dios, iglesia, más pierde peso las cosas que quizás nos están afligiendo, nos están asfixiando alrededor. Entre más grande reconocemos que es Dios, más pierden peso los problemas que quizás nos quieren detener a nuestro alrededor, los problemas en nuestra familia, en nuestro trabajo, en cualquier lugar. Entonces es importante, como Nehemías, iniciar nuestras oraciones desde una perspectiva donde nos recordamos a nosotros mismos que Dios es grande, que Dios es fiel, que Dios es bueno, que Él es bondadoso, que Él es misericordioso, que no hay nadie como Él, que Él es grandioso, y muchas cosas más que podemos decir lo maravilloso que es Dios. Y me gusta este modelo de oración de Nehemías porque inicia desde esta posición de reconocer quién es Dios. Mira, tú puedes iniciar una oración muy sencilla, simplemente cerrando tus ojos. Señor Jesús, te doy gracias porque eres bueno, Señor Jesús, porque sé que eres fiel, porque tú permaneces en todo momento, porque tú no cambias, porque tú eres omnipresente, estás en todo momento, en toda situación que estoy atravesando. Eres grandioso, eres maravilloso, y te empiezan a fluir las palabras y empezamos a reconocer quién es Dios, y empezamos a recordar en nuestro interior que Él es más grande que cualquier situación que estemos atravesando, iglesia. Yo te animo a hacerlo. Toma unos momentos para reconocer quién es Dios. A veces estamos tan acostumbrados a meternos a oración y luego, Señor, te pido que hagas esto, te pido que hagas aquello, te pido que pidas, y a veces no reconocemos quién es Dios. Necesitamos reconocerlo, exaltar su nombre. El segundo paso dentro de este modelo de oración fue reconocer los errores que Nehemías tenía. Y la segunda parte de este modelo de oración es reconocer nuestros errores. Reconocer nuestros errores. En el versículo 6 y 7, continuando ahí con esa escritura, Nehemías dice: escucha mi oración, mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Y dice: confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos, los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Sabes, aquí Nehemías dice: confieso que hemos pecado contra ti.
Incluso mi propia familia y yo hemos pecado terriblemente. Fíjate bien esto, iglesia. Después de tomarse unos segundos o minutos, no sé cuánto tiempo haya sido, para reconocer la grandeza de Dios, se da cuenta de que tú eres Dios y yo no soy. Tú eres grande, yo no soy. Tú eres puro, yo no soy. Tú eres santo, yo no soy. Y la segunda reacción que sucede en su interior fue reconocer su pecado. Reconocer que había fallado. Fue honesto con Dios. Y mira, hay tanto poder cuando tú y yo somos honestos con Dios. Hay tanto poder cuando tú y yo podemos admitir nuestros errores. Nunca llegues con Dios y digas, Señor, si es que pequé, perdóname. No, dile, Señor, porque pequé, perdóname por favor, porque he hecho cosas incorrectas. Nunca llegues con Dios poniendo excusas. Señor, es que pensé que no se me saldría de control el alcohol y caí. Señor, es que estaba guapa la muchacha. Señor, es que me obligó mi familia a hacer esto que no quería hacer. No, iglesia, más bien abre tu corazón, sé honesto con Dios. Dios no puede sanar lo que tú y yo no le rendimos. Dios no puede traer sanidad a una área que mantenemos oculta. Dios no va a entrar a un rincón de nuestras vidas que mantenemos con llave y que tenemos aislado. Tenemos que abrir esos rincones, y a lo mejor tiene dentro de ti años un rincón escondido y que no has expuesto ante Dios, y ese rincón se encuentra en oscuridad, oculto, cerrado, y tiene años que no permites que nadie entre a esa área. Pero si el día de hoy aprendemos a abrir nuestro corazón y a ser honestos con Dios, a ser reales con el Señor, yo creo con toda seguridad que Él puede sanar esas áreas en tu vida, y Él te puede sanar y perdonar cualquier pecado que hayas vivido en tu vida personal. Mira, aquí Nehemías dijo, hemos pecado, hemos cometido errores. Incluso oró por los errores de su propia familia. Dice, mi propia familia y yo hemos pecado. Es bien fácil a veces ver el pecado en otros y no verlos en nosotros mismos. Es muy fácil muchas veces señalar las fallas en otros y excusar las fallas en nuestras propias vidas. Pero aquí Nehemías dice, hemos pecado. Confieso que he cometido errores. Confieso que he fallado y abro mi corazón porque he fallado contra ti. Sabes, yo creo que todos aquí tenemos una o dos, o a lo mejor tenemos más áreas en las cuales hemos fallado y que mantenemos ocultas. Pero quiero animarte a esta mañana a que puedas ser honesto y atreverte a abrir esos rincones que quizás estás ocultando, y que puedas permitir que Dios haga la obra en tu interior y que pueda traer una sanidad de quizás esas áreas que has estado batallando por mucho tiempo, y que Él pueda redimirlas, Él pueda transformarlas, y que puedas avanzar este año con otra mentalidad distinta, ya no atado y detenido al pecado, sino avanzando a lo que Dios quiere hablar a tu vida y a los propósitos que Él tiene para ti. Es más, ¿por qué no cierras tus ojos un momento ahí donde estás? Pregúntale ahí tú personalmente, Señor, ¿qué áreas quizás quieres hacer algo en mi interior? Espíritu Santo, trae revelación a cada uno de los que estamos aquí. ¿Qué áreas? Dile, Señor, ¿qué áreas quizás he mantenido ocultas? Quizás hay pecados en mi interior, actitudes, cosas que quizás no he hecho correctamente. Muéstrame cuáles rincones de mi vida quizás me estás pidiendo que abra hoy, para que tú puedas entrar, para que tú puedas sanar y para que tú puedas perdonar esas cosas que quizás estoy ocultando. Sabes, tengo que decirte algo muy sincero. Creo que muchos de los que estamos aquí, quizás hoy no podemos dar un reinicio en nuestras vidas porque hay cosas que mantenemos ocultas todavía en nuestro interior. Y necesito darte esta palabra muy sincera. No va a suceder un reinicio en tu vida si no sueltas esas cosas que te están deteniendo, que estamos manteniendo ocultas.
que quizás hemos mantenido ahí por mucho tiempo. Quizás son pecados muy personales que nadie más lo sabe, que los hemos mantenido ocultos incluso cuando nadie nos ve. Y si no rendimos esas situaciones hoy ante Dios, Dios no puede hacer un reinicio en nuestros corazones y en nuestras vidas. Si no lo rendimos y no permitimos que Él obre en nuestras vidas, no vamos a poder avanzar este año y no vamos a poder cambiar esos hábitos que quizás por mucho tiempo nos han mantenido detenidos. No vamos a poder cambiar ese apetito quizás espiritual y llenarnos más de la presencia de Dios. Cuando estaba preparando esta predicación, estaba preparando los puntos que quería hablar contigo y eran 3. Y justamente en este segundo Dios me confrontó mucho. Y te soy sincero, fue como a las 3 de la mañana, acabé las predicaciones como a las 3:30 de la mañana y fue como a las 3 de la mañana. Tuve que pedirle perdón ahí a Dios por ciertas situaciones que quizás yo no los había visto tan graves en mi vida. Pero quizás eran pecados, quizás mínimos, chicos, por así decirlo. Pero donde tuve que confesarlos a Dios y pedirle perdón. Y esta oración y esta predicación en un inicio se iba a tratar de un modelo de oración para que tú puedas orar. Pero al final Dios me mostró y me dijo: Luis, la predicación de este domingo no se trata de un modelo de oración para que ellos puedan orar. La predicación de este domingo se trata de que puedan confesar sus pecados para iniciar este año. Que puedan arrepentirse de sus pecados como iglesia. Que puedan volver a mí para que yo pueda hacer algo en su interior y en sus vidas. Y yo nada más te quiero pedir esta mañana: ¿por qué no hablas con Dios hoy? ¿Por qué no eres sincero, transparente? Quizás el 2024 viviste muchas situaciones en tu interior. Quizás no todo fue color de rosa. Quizás tambaleaste en tu relación con Dios. Te acercaste, te alejaste, le echaste ganas un tiempo, volviste a caer en ciertas situaciones. Quizás el 2024 batallaste con pecado, porque yo sé que muchos aquí podemos batallar con pecado. Quizás batallaste con alcoholismo, con drogas. Quizás batallaste con orgullo, con soberbia, con enojo, con falta de perdón. Hay tantos pecados. Pero lo que yo te quiero preguntar es esto: ¿quieres volver a repetir lo del año 2024 para este 2025? Quizás muchos de nosotros no pudimos avanzar mucho espiritualmente el 2024. Y mi pregunta para ti es esto: ¿quieres volverte a mantenerte estancado este 2025? ¿Quieres volver a estar detenido en esos problemas, quizás en tu matrimonio, con tus hijos, en tu familia, quizás con esas cosas tan atadas que no te dejan avanzar en tu trabajo, en tus estudios, en tu vida personal, en tus emociones, con esas emociones y esos sentimientos quizás incorrectos en tu interior? ¿O quieres permitir que el Espíritu Santo hoy pueda tocar tu interior, pueda perdonarte de aquello que quizás has estado haciendo incorrecto y pueda renovar tus apetitos y tus hábitos espirituales, y que este año 2025 puedas llegar hasta el final del año en diciembre y puedas decir: no soy la misma persona que era el 2024. Algo sucedió en mi interior, algo se transformó, algo se movió, algo cambió, algo se transformó, algo se renovó, algo se rehizo en mi interior, que no soy la misma persona del año pasado. Y me encanta porque esta oración acaba en el versículo 8, dice: te recuerdo que te suplico que recuerdes lo que dijiste a tu siervo Moisés. Si me son infieles, los dispersaré entre las naciones. Pero si vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos,
Entonces, aunque se encuentren desterrados, aunque te encuentres roto, aunque te encuentres alejado de la presencia de Dios, aunque te encuentres en dolor, en sufrimiento, en los extremos más lejanos de la tierra, iglesia, esta es una palabra para ti esta mañana. Yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. Aquí podemos ver cómo Nehemías recuerda las promesas de Dios y lo lleva a suplicar a favor de ellas y pedirle a Dios que le dé favor y que lo regrese al lugar al cual pertenece. Sabes, este tercer punto es un punto donde podemos pedir perdón a Dios por aquello que quizás está incorrecto en nuestras vidas. Pues no solamente pedimos perdón y ahí queda, sino que nos lleva a movilizarnos para recordar las promesas de Dios, pedirle su favor y regresar al lugar al cual pertenecemos, que es cerca de su corazón, cerca de donde Él está. Regresar al lugar donde lo honramos con todo lo que hacemos, no solamente de palabras al venir a cantar un domingo a la iglesia, sino que lo honramos de lunes a sábado, de lunes a domingo, en nuestros trabajos, en nuestros estudios, en nuestras familias, en todo lo que hacemos, donde lo adoramos, donde entregamos nuestras vidas para Él. Y yo quiero animarte esta mañana a hacer algo práctico. ¿Por qué no aplicamos esta oración juntos como iglesia? Y hoy le pedimos a Él que pueda dar un reinicio en nuestras vidas y que podamos avanzar en lo espiritual, en lo personal y en los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas como iglesia. Porque mira, incluso como iglesia Aliento de Vida, este año tenemos muchos planes, tenemos muchos anhelos. Pero si no nos reiniciamos incluso como iglesia, muchas de esas cosas no van a poder suceder si no estamos conectados con el corazón de Dios. Y este último versículo, tengo 2 minutos, es un versículo que Dios me dio general para toda la iglesia. Segunda de Crónicas 7, 14 al 16, quizás muchos de ustedes lo conocen. Dice: pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Versículo 15: mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a cada oración que se eleve en este lugar, pues he elegido este templo y lo he apartado para que sea santo, un lugar donde mi nombre será honrado para siempre. ¿Cuántos quieren que este lugar sea un lugar donde honre siempre a Jesús? Y dice: y lo vigilaré sin cesar, porque es muy preciado a mi corazón. Somos muy preciados para Dios, eso es lo que nos quiere decir hoy Él. Pero dice, versículo 14, quiero volver a Él: pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, ¿qué dice? Y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo iré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Hay muchos que necesitan hoy que Dios restaure su tierra, restaure su familia, restaure su economía, restaure sus emociones y restaure todo lo que son. Y yo quiero animarte, ¿por qué no nos ponemos de pie donde estamos?